Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde y a propósito del Día del Niño, pues nos interesa mucho darles herramientas para pues cuidar la salud de nuestros pequeños. Y en esta ocasión está el doctor Juan Guillermo Cárdenas Aguilera. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues quiero presentarles, es pues un profesional que se ha formado, se ha especializado y ha entregado al área de prevenir enfermedades renales. Les voy a presentar su currículum. Es especialista en pediatría por la Universidad Militar Nueva Granada, nefrólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto Nacional de Pediatría, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, miembro de la Asociación Latinoamericana de Nefrología Pediátrica, miembro de la International Pediatric Nephrology Association, nefrólogo pediatra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur-Occidente en Bogotá, Colombia, y nefrólogo pediatra en RTS Baxter. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Erika. Un gusto estar con ustedes, compartir este espacio, poder dar un conocimiento y decirles lo bonito que es la nefroprevención y todo el impacto que ha tenido estas estrategias en algunos pacientes, y sobre todo en los pacientes que vamos a hablar ahora, que son aquellos pacientes que nacieron menores de 36 semanas o menores de 2.500 gramos. Entonces voy a compartirles una pequeña presentación que va a ser algo más dinámico, con lo cual vamos a ir hablando. Las preguntas que tengamos, pues las vamos a ir contestando. Si yo me estoy teniendo un diálogo muy técnico, entonces por favor me puede ir preguntando y vamos a ir aclarando lo que le voy diciendo. Claro que sí, muchas gracias. Entonces, me confirma Uh-huh. si las está viendo. ¿Sí? La Sí, presentación perfecto. está perfecto. Entonces, muchas gracias, doctora Erika, por este espacio. Cuando nosotros iniciamos con este consenso, iniciamos fue con un sueño. Y este es el título de la presentación, de un sueño a una realidad, un impacto de un consenso como política nacional. ¿Y por qué era eso? Porque hace 6 años que estaba en la Ciudad de México, cuando ya me estaba regresando aquí para Colombia, tenía esa curiosidad de qué pasaba con estos pacientes que habían nacido antes de tiempo. Eh, ¿Qué pasaba si estos pacientes tenían algún compromiso? Habíamos visto que cuando uno habla de enfermedad renal crónica en los adultos, habla que la disminución de las células en el riñón, en el número de células, o el compromiso de esas células en el riñón, implica ya establecer una enfermedad renal crónica, o sea, un deterioro progresivo de la función renal. En ese punto nos quedaba la duda de qué pasaba con esos pacientes. Y muchas veces cuando estaba uno hablando con los nefrólogos de adultos, los internistas, habían pacientes que tenían ya una enfermedad renal crónica establecida sin que hubiera alguna característica específica para relacionarla con algo. Lo único que tenían de claridad era que los pacientes habían cursado con algún grado de hipertensión, pero todos estos pacientes podían tener algún grado de inmadurez, o sea que habían nacido antes de tiempo. En eso, eh, investigando qué era lo que estaba pasando en el mundo durante estos últimos años, íbamos viendo que iban saliendo publicaciones de los factores de riesgo, las cortes que se estaban haciendo, los estudios, el impacto de la salud renal en estos pretérminos, cómo estos pretérminos iban teniendo algunos cambios fisiopatológicos, fisiológicos, que iban a terminar en un deterioro de la función renal. Entonces, ya se estaba estableciendo, ya se estaba dando y socializando algo importante, que es que los niños que nacen antes de tiempo van a tener riesgo para esa función renal. Pero, ¿qué hacer frente a estos pacientes? ¿Qué era lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo impactar esa carga de los pacientes? Nosotros cuando hablamos de estos pacientes, estamos diciendo que una cosa es las características que nosotros tenemos al nacimiento, que es característico para todos nosotros. Nosotros tenemos una carga genética que es heredada de nuestras familias. Tenemos unas condiciones especiales que se han asociado después del embarazo. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Existe algo que se llama epigenética. Y esa epigenética habla de todos los factores, tanto sociales como exteriores, que pueden hacer que tengamos unas enfermedades específicas o desarrollar algunas condiciones específicas que pueden empeorar las condiciones físicas, sociales y en salud de los pacientes.
Entonces nosotros, ante este punto, ante lo que teníamos antes de saber que los pacientes que nacían con bajo peso al nacimiento, que ya sean que eran menores de 36 semanas o menores de 2.500, podían tener algún compromiso en la función renal, pues íbamos a generar este documento, que es el documento de prevención de enfermedad renal crónica en niños con bajo peso al nacimiento. Es un consenso nacional, el grupo se reunió en el año 2020 por parte de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, y de ahí creamos esta curiosidad e invitamos a otro grupo que eran los neonatólogos de la Asociación Colombiana de Neonatología y un programa muy importante que tenemos en Colombia, que es el programa de la Fundación Canguro. ¿Qué es el programa Canguro? Aquí cuando hace muchos años se carecía de todos los insumos que se podían tener para el cuidado de estos recién nacidos que nacían antes de tiempo, y ellos requerían cuidados especiales con incubadoras o algunas hospitalizaciones básicamente para que incrementaran de peso en la incubadora. Lo que se decidió es que ante la falta de tener esta tecnología, se debía buscar un recurso humano. ¿Y qué fue lo que se hizo? Se creó el programa Canguro. ¿Cómo es el programa Canguro? El programa Canguro está dado para los pacientes que cumplen por lo menos un peso mínimo de 1.800 gramos, y cuando cumplen 1.800 gramos, ¿qué pueda pasar con estos pacientes? Ya se les puede dar egreso de las unidades de cuidados intensivos o de las unidades de recién nacidos en acompañamientos con los papás y con las mamás que han recibido ya un curso, que han recibido un entrenamiento y que cumplen ciertas normas para irse. ¿Qué es lo que es el programa Canguro? Como su nombre lo dice, es un cangureo, como los canguritos que cargan sus bebés dentro. Las mamás canguro lo que hacen es que por el mecanismo de piel con piel y calor humano, generan esa incubadora, digamos, biológica que son las mamás. Entonces, las mamás andan con una fajita y sus bebés están ubicados en el contacto de piel a piel con el pecho. Y esto favorece primero un apego de esos niños a las mamás. Las mamás se tienden a tener más cuidado con los pacientes, se involucran más con el cuidado de sus hijos, se les otorga esa parte que es de responsabilidad y de cuidado frente a ellos, y se apropian más de la enfermedad que puedan tener, de las condiciones que nacieron, porque tener un hijo pretérmino pues es algo complicado y es algo de alto riesgo. Y lo también importante es que no es solamente para las mamás, los papás también tienen que tener ese entrenamiento. Entonces, ¿qué hacen los papás y qué hacen las mamás? La mamá cuando entra al baño a bañarse, pues entonces el papá tiene que ponerse su faja y cangurearlo. O tienen tiempos compartidos porque tampoco es justo que se pueda tener completamente el cuidado por parte de una mamá. Y cuando son gemelos, pues aún peor, porque tienen que cangurearlo dos personas. Entonces el entrenamiento muchas veces se hace a varios miembros de la familia, pero se logra tener una tasa de éxito. En el hospital que yo estoy, más o menos tenemos 800 canguros entre el año 2020 al 2021, que son 800 niños que están naciendo con bajo peso al nacimiento y que requieren esas condiciones. Ellos también tienen un programa de seguimiento durante el primer año de vida, en el cual van a tener un seguimiento más frecuente de todas las deficiencias que puedan tener, del peso, la talla, el compromiso neurológico, el compromiso ventilatorio. Entonces, ellos tienen también un seguimiento tanto por las consultas de neurología y las consultas de neumología por el gran impacto que tienen para la enfermedad pulmonar crónica también. Mm. Entonces, en ese punto, nosotros acá en Colombia no habríamos instaurado también la asociación o la participación del programa de nefrología pediátrica al programa Canguro. Mm. ¿Cuál es la importancia que nosotros vimos frente a esto? Pues estamos viendo la importancia de la enfermedad renal crónica, y es que esto que les voy a detallar acá es una cosa que se llama cuenta de alto costo, que es una organización de acá de Colombia en la cual hace la valoración de incidencia, prevalencia de algunas enfermedades que son enfermedades de alto costo para el nivel de salud de Colombia. El sistema de salud de Colombia es un sistema de salud totalmente distinto al de México. El sistema de salud de Colombia es un sistema en el cual está regido por unos seguros sociales y que pueden ser contributivos o subsidiados. Contributivos, ¿qué quiere decir? Que cada uno paga un porcentaje y ese porcentaje lo tiene derecho a la atención médica, a los medicamentos, a las cirugías, o todo, a todo lo que implique ese seguro, ese aporte. Ese aporte se da por lo que uno gana. Esto tiene un porcentaje dependiendo de lo que uno gana.
¿Listo? Si no lo usa en el mes, pues no pasa nada. Si lo usa y sobrepasa la cantidad que uno también gana, pues tampoco pasa nada. Pero al final de cuentas es un programa de alta eficiencia para otorgarle salud al 100% de la población colombiana. De lo que nosotros no usamos, también entra un porcentaje de subsidiado que es para las personas que no tienen trabajo o personas que no tienen una seguridad y nosotros, digamos, les aportamos. Entonces, al final de cuentas, aquí en Colombia las personas tienen derecho a todos los medicamentos, a las hospitalizaciones, cirugías, ya sean en un régimen subsidiado o contributivo. Y en eso también es importante porque como nosotros tenemos una carga de una población especial que son los migrantes venezolanos, que los tenemos de vecinos, muchas veces ellos llegan y pasan acá, se establecen como migrantes y durante un tiempo, pues algunos vienen con algunas condiciones de salud que son un poco precarias. Entonces, el seguro que nosotros estamos también teniendo de Colombia viene a cubrirlos para ellos. Entonces, eso es una cuenta como, digamos, más o menos como lo manejamos nosotros y eso lo que genera es que tengamos una alta eficiencia para generar programas de prevención. Sin embargo, nosotros en Colombia no teníamos un programa de prevención para enfermedad renal crónica en estos pacientes. Entonces, la importancia que teníamos de esto es que la enfermedad renal crónica ya se ha catalogado que es una enfermedad con una alta incidencia mundial. De por sí México es uno de los países que tiene más enfermedad renal crónica asociada a sus condiciones que tienen de la epigenética, que es lo que estábamos diciendo previamente, esa condición de unas dietas altas en sodio, una obesidad que es una pandemia en realidad en México, es lo que tiende a alterar y alterar que los pacientes tengan hipertensión y que generen enfermedad renal crónica. Entonces sabemos que si tengo yo enfermedad renal crónica, esto me va a generar harta morbilidad, o sea, como una asociación de una enfermedad que puede ir incrementando frente a otras enfermedades. Y a su vez me genera mortalidad que disminuya la expectativa de vida de nuestros pacientes. En Colombia, la incidencia que tenemos nosotros es de 3 casos por 1000 habitantes para enfermedad renal crónica y la prevalencia que estamos hablando es de 1.7, casi 2 casos por 100 habitantes, que para nosotros es alto, pero México tiene una más alta prevalencia e incidencia de enfermedad renal crónica. Pero ¿qué es lo que importa acá que traigo a colación esto? Es porque esta prevalencia que nosotros vemos casi de 2 casos por 100 habitantes, si yo tengo un niño que nació antes de 35 semanas, de 36 semanas, perdón, o 2.500 gramos, la prevalencia casi se me duplica a tener 3.5 casos por 100 habitantes. Y aún más si este niño es pretérmino extremo. ¿Qué hablamos pretérmino extremo? Que son menores de 30 semanas. Si hablamos de 30 semanas son como de entre los 6 a los 7 meses de embarazo. Y sabemos que esto me va a aumentar casi a triplicar. ¿Qué es lo que nosotros condicionamos? Que un paciente que más o menos nació de 7 meses, ese paciente tiene 10 veces más posibilidades de generar enfermedad renal crónica en algún momento de su vida que una persona que nació común y corriente, que tiene una buena edad estacional y que no tiene ninguna condición. Ahora, asociado esto solamente por enfermedad por el nacimiento, asociémosle también lo que es epigenética, lo que son las condiciones malas de nutrición, de falta de ejercicio, de otras comorbilidades que pueden incrementar aún más esta comorbilidad o esta asociación. Entonces, lo importante para que entendamos qué es lo que sucede en estos niños que nacieron antes de tiempo es que, digamos, aquí tengo las 24 semanas que corresponden más o menos hacia los 6 meses de edad, de embarazo. ¿Listo? Desde esa época nosotros tenemos un pico de ascenso para la producción de las células principales del riñón que se llaman nefronas, que son glomérulos, que se llama glomerulogénesis. Y que como su nombre lo dice, glomérulo es de las células glomerulares y génesis de la formación. Entonces, la formación de esas células del riñón se me generan desde las 6 semanas para cumplirse casi hacia los 8 meses y medio, que son las 36 semanas. En ese tiempo, nosotros, digamos, generamos potenciales y vamos haciendo que se multipliquen esas células y eso es lo que me va a garantizar que hacia las 36 semanas o antes digamos hacia los 8 meses a 8 meses y medio, nosotros ya tengamos unos riñones totalmente conformados. ¿Qué pasa acá con estos riñones que son totalmente conformados? Son los que nosotros tenemos
con unas células completas en nuestros riñones. ¿Cuántas células tenemos nosotros por cada uno de los riñones? Entre 250.000 a 1.000.000 de células por los riñones. ¿Listo? ¿Qué pasa con los niños que nacen antes de tiempo? Pues digamos este niño que nace más o menos de 30 semanas, que es de 6 meses y medio a 7 meses, ¿qué es lo que va a suceder? Pues esas células que se me están formando no se me van a formar y básicamente voy a tener el 50% de la dotación de esas células. O sea, voy a tener solamente el 50% de esas células en el riñón. Si yo tengo el 50% de esas células en el riñón, en esta época yo podría decir que se compara como los riñones de las personas que son mayores de 60 años. Entonces nosotros podemos decir, uy, un niño que nació, aunque es un recién nacido, con una edad gestacional tan pequeña, que son de 7 meses, 7 meses y medio, nosotros estamos comparándolo con que tiene ya un riñón como si fuera una persona de 60 años. Eso implica que ese riñón, a medida que vaya pasando el tiempo, pues va a seguir envejeciendo y se va a poder deteriorar. Entonces, sí, coménteme, doctora, me va a hacer Sí, una pregunta. sí, para quienes nos están viendo, estas dos gráficas son muy valiosas porque en la semana en la que nace nuestro bebé, tiene que ver con el grado en el que, en el que el riñón ha madurado o en qué medida ese riñoncito ya puede tener las funciones propias de un recién nacido. Entonces, cada una puede observar la edad o la semana donde nació su bebé y puede analizar en qué medida están funcionando o tienen las características suficientes para tener un buen funcionamiento los riñones de sus bebés. Entonces, bueno, quiero hacer énfasis en esta gráfica porque es muy valioso para que tomen nota y que vayan observando cómo es ese riñoncito con el que nacieron sus bebés. Listo, pero algo importante, sí, doctora Erika, muy importante lo que usted me dice. Listo, pero algo importante bien, que desde el nacimiento nosotros tenemos 4 semanas más, o sea, un mes más para madurar esos riñones. O sea, aparte de que venimos con algo pequeño, tenemos 4 semanas, que este dato es muy importante, tenemos 4 semanas importantes, un mes completo para generar una maduración. Y esto que les doy este dato importante es porque más adelante les voy a decir un tip de esas 4 semanas siguientes. Entonces, tengámoslo en cuenta que después de que nacen, tienen 4 semanas más. ¿Qué es lo que pasa con estos niños que nacieron antes de tiempo? Entonces, ya sea que tienen un bajo peso porque nacieron prematuros, porque tienen el retardo de crecimiento intrauterino, o sea que el crecimiento no fue adecuado durante la barriguita y son niños que vienen con bajo peso, o los niños que son con un pequeño, muy pequeños para la edad gestacional, o sea que no corresponde su edad cronológica con el peso que tienen. Entonces, ¿qué pasa con estos tres escenarios? Los tres van a tener un bajo peso al nacimiento. Eso va a implicar que estos niños tengan menores células en el riñón. Y eso fue lo que ya establecimos ahora, ¿cierto? Pero aparte de eso, esos riñones tienen que empezar a defenderse. Entonces un riñón dice, pero si yo tengo poquitas células, ¿qué debo hacer? Pues ponerme a generar que esas células funcionen más para tratar de compensar y tener como si fuera una limpieza de la sangre, lo normal que puede pasar. Pero esto pasa como cuando yo tengo un carro. Y si yo el carro lo tengo totalmente acelerado y revolucionado todo el tiempo sin manejar unos cambios, voy a quemar el motor. Eso es lo que pasa acá con esto mismo. Si el riñón está funcionando permanentemente mucho, muy rápido y tratando de compensar al final, eso me va a generar algún costo en la misma función del riñón. ¿Y qué es lo que sucede? Pues estos niños van a generar que tengan la presión alta, que tengan hipertensión arterial, que tengan alteraciones en la filtración glomerular, que la filtración glomerular es la cantidad de sangre que limpia el riñón. Entonces, que tengan alteraciones en la cantidad de sangre que limpia el riñón, que al final de cuentas es una de las principales funciones que nosotros buscamos en el riñón, que tenga una buena limpieza de esa sangre, que aparte de tener todo esto, el riñón, digamos, no debe botar algunas sustancias, entre esas las que no boten proteínas. Las proteínas son una sustancia muy importante que tiene que estar en la sangre y que me ayuda para formar los músculos y los tejidos. ¿Listo? Esas me sirven para eso. Y hay algo acá en Colombia que se llaman los jugos, se llaman los zumos, como zumos, ¿listo? Que son de las frutas, que uno, digamos, las licúa y las sirve. Esto es una analogía que yo le comento a las mamás. Les digo, mamá, ¿ustedes cómo les gustan los zumos o los jugos? ¿Les gustan que vengan con semillas o sin semillas? La mamá le dice, no, pues, sin semillas. Entonces uno le dice, claro. ¿Por qué? Porque si le salen con semillas, uno va a decir, una de dos, la persona que está colando
que tiene un colador, no sabe colar o tiene el colador roto. Lo mismo pasa aquí con las proteínas. Si las proteínas que tienen que estar en la sangre para formar músculos y tejidos aparecen en la orina, yo digo una de dos, o el riñón no sabe colar o el riñón está roto. Entonces, en eso, esas condiciones pueden alterar y al final van a generarme que tengamos esto que se llama una disminución del tamaño renal. Estamos hablando de células y cuando yo estoy hablando de un órgano, ya sea, si yo estoy hablando de una manzana, estoy diciendo, una manzana es grande y jugosa porque tiene mucha fibra. O yo tengo una fruta de ese tamaño porque tiene mayores células o algunas condiciones así. Los órganos son así también. Si yo tengo un hígado, grande es porque tengo mayores células de ese hígado. Si yo tengo un riñón pequeño es porque tengo menos células en ese riñón. Y entonces esto al final, ¿qué es lo que me va a generar? Que ese riñón se me acartone, se me seque y se me empiece a dañar. Y tengamos lo que es establecido como una enfermedad renal crónica. Lo importante de la enfermedad renal crónica es que cuando uno establece un grado de enfermedad renal en algún paciente, esto es progresivo, no se va a devolver. Entonces, lo que hace uno es, con algunas estrategias, tratar de mantenerlos y de disminuir el impacto de la enfermedad. Pero aquí viene una pregunta, que es para las mamás o para quien nos esté viendo y que es importante. ¿Qué cree que es peor, tener una enfermedad renal crónica en un paciente de 40, 50, 60 años, a tener una enfermedad renal crónica en un niño recién nacido? Claro, el recién nacido es un impacto grandísimo porque es un recién nacido, es un niño que hasta ahora está comenzando su vida. ¿Y qué implica? Que él va a tener un deterioro y que cuando tenga más o menos de 10 a 20 años ya va a tener un deterioro completo de la función renal. Mientras que una persona de 60 años, sabemos que si son 20 años y que progrese la enfermedad renal crónica, pues va a ser hacia los 20 años, hacia los 80 años, dependiendo de los cuidados que vayamos a tener. Nosotros, a pesar de que tengamos esas estrategias, sabemos que el paciente va a tener una condición de enfermedad renal crónica hacia la segunda o tercera década de la vida. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de impactar para que a los nefrólogos de adultos no tengan tanta prevalencia de enfermedad renal crónica o de terapias sustitutivas como la hemodiálisis o la diálisis por el antecedente de haber sido pretérmino de estos niños. Entonces, ¿qué factores pueden afectar esta conformación de células o esta dotación de glomérulos? Nosotros tenemos unas variantes que son genéticas que no nos importan tanto para informar, pero esta parte que tengo de las condiciones maternas sí son importantes. Las mamitas que están en un grado de desnutrición, que tienen deficiencia de hierro, que tienen deficiencia de vitamina A, que sufren de diabetes gestacional o que son diabéticas, o que toman alcohol, o que tienen consumo de cigarrillos, o que tienen consumo de algunas sustancias psicoactivas, o que usan algunos nefrotóxicos como son el ibuprofeno, o algunos medicamentos como los que son para la atención, como el enalapril, captopril, o el losartán. Esas pacientes van a disminuir el flujo que le están otorgando a sus niños y por ende esos niños van a tener una dotación disminuida de células del riñón por condiciones maternas. Aparte de esto, nosotros tenemos nuestros niños que son la condición pediátrica y en nuestros niños, ¿por qué se puede presentar también esto? Los niños si son desnutridos, si uno es desnutrido no va a crecer, pero cuando uno no crece, no solamente no crece de talla, ni de peso, uno no crece de todo, no le crece el cerebro, no le crece el corazón, los pulmones ni los riñones. Por ende, estos niños pues van a tener una alteración en las células también del riñón. Si tuvieron la lesión renal aguda, o sea que si el riñón falló por un momento, en algún momento de la vida, estos pacientes van a tener una noxa o van a tener un factor agresivo que va a disminuir también estas células. El uso de medicamentos que son nefrotóxicos. Siempre que las mamitas vayan al médico y sepan que tienen alguna condición de riesgo en los riñones, pues tienen que decirle a los médicos, por favor, no me vaya a formular un medicamento que me vaya a intoxicar el riñón y que vaya a generar esta alteración más en las células de mi riñón. Los niños que ya presenten tensión alta, para los que no crean, los niños desde recién nacidos pueden tener hipertensión, los niños pueden tener las mismas condiciones de los adultos desde recién nacidos. Si un niño es obeso, es un niño que no le crece el riñón también. Y si tienen dietas altas en sodio, como son los paquetes de papas, sabritas, todo lo que puedan consumir allá, que sean altas en sodio, esto puede generar también que las células no funcionen. Por eso es que muchas veces cuando van con alguno de los médicos, el médico le dice, mire, está prohibido que contengan altos consumos de sodio, paquetes de papas y algunos productos que son procesados,
eh, los disminuyan. ¿Por qué? Porque los productos procesados como enlatados, embutidos, son conservados a base de sodio, de sal, para que tengan un buen conservante que pues, puedan ser usados. Entonces, eso también nos puede alterar en la infancia. Y en la época de adultos, pues las condiciones típicas que ya sabemos: diabetes, hipertensión, la obesidad, que es una importante que tienen ustedes allá, las enfermedades autoinmunes como son el lupus, las infecciones urinarias que afectan el riñón, que me dejen cicatrices en el riñón, y el uso también de los medicamentos nefrotóxicos. Entonces, esto es importante para que lo vayamos teniendo en cuenta. Para esto, nosotros generamos 5 estrategias que querían, por medio de este documento, de esta política, hacer que pudiéramos tener un impacto en estos niños. Lo primero que nosotros decíamos es: hay que reconocer a los niños que nacen antes de 2.500 gramos y menores de 36 semanas como que son una población especial que tiene un riesgo para generar enfermedad renal crónica. ¿Listo? Ya sabiendo eso, genere otras estrategias. Entonces, lo primero es reconocer cómo esos niños pueden tener esa enfermedad. Hay que favorecer el crecimiento de los niños con bajo peso, dándole una nutrición óptima. Recordemos lo que decíamos, que los pacientes desnutridos o los pacientes obesos pueden tener alteración en el conteo de las células en el riñón. La otra, estas 3 estrategias, las 3 siguientes, son las que nos confieren para las evaluaciones en las unidades de recién nacidos y fuera de las unidades de recién nacidos en algunos programas, y es: identifique si a esos niños les falla el riñón durante la estancia en la unidad de recién nacidos. Diagnostique oportunamente que esos niños están teniendo esa lesión y generen estrategias para disminuir el impacto de la lesión renal aguda, que no funcionen los riñones bien durante la hospitalización en recién nacidos. Segundo, apenas nazca el niño, si usted ve que estas condiciones están dadas, que el niño es bajo de peso, pues evalúe la función del riñón, genere unos estados basales y de ahí mire si ese riñón está compensando, va teniendo digamos, algunos cambios que son favorables para ese riñoncito. Y el último es: evalúe el crecimiento y la función renal durante los 2 primeros años en estos niños. Entonces, basados en estas estrategias, nosotros vimos que con la estrategia 3, la que ya habíamos hablado de las unidades de recién nacidos, yo decía ahorita y le comentaba algo a la doctora Erika, que había unos dichos como que el ser nace y la sociedad lo corrompe. Aquí en los pretérminos es: el niño nace pretérmino, y muchas veces los cuidados que se requieren tener en las unidades de recién nacidos pueden tener algún impacto en la misma generación o producción de esas células o esa parte de maduración. La parte que yo les decía, tenemos un mes después del nacimiento para que esas células se maduren y sigan creciendo. Este es un punto importante porque la mayoría de los pacientes que nacen antes de tiempo van a estar durante su primer mes de vida muchas veces en las unidades de recién nacidos. Y ahí lo que van a hacer es que van a tener condiciones de algunos medicamentos que son nefrotóxicos, como los antibióticos. Algunos antibióticos están asociados como nefrotóxicos ahí. Los niños van a tener, digamos, problemas ventilatorios que van a hacer que requieran ventilaciones mecánicas, y tanto el uso de oxígeno como el hecho de que estén requiriendo las ventilaciones mecánicas también van a generar un segundo golpe en esos riñones. Las infecciones en general, y los estados de choque. ¿Qué es el estado de choque? Es pues un problema de salud en el cual la cantidad de sangre que yo estoy bombeando por mi corazón no va a generar que llegue a todos los órganos, y eso me va a generar algunas consecuencias. Entre esas, pues que no me llegue sangre en los riñones y se me genere la lesión renal aguda. Es tan importante eso, y nosotros lo hallábamos acá porque hace un tiempo yo hice un estudio en la unidad de recién nacidos donde yo trabajo, y veía que no sé si hay diagnóstico de lesión renal aguda. De por sí, yo hice un estudio en el cual encontrábamos que hasta el 12% o 13% de los pacientes que están en la unidad de recién nacidos hacían lesión renal aguda. O sea que disminuía la cantidad de sangre que limpiaba el riñón, ese riñón no estaba funcionando muy bien por algunas condiciones. Pero cuando hacemos esa extrapolación a lo que normalmente debería pasar, estamos muy bajos. En reporte internacional se dice que hasta el 30%, o sea, una tercera parte de todos los recién nacidos que llegan a una unidad de recién nacidos, están presentando lesión renal aguda. Y que lo importante, si uno no identifica esa lesión renal aguda o no identifica que ese riñón está fallando, no puede generar estrategias para cuidar, para manejar ese fallo del riñón en el momento, ni generar una estrategia para continuar la evaluación de sus pacientes. Entonces, veíamos que hasta el 80% de esos pacientes que estaban
en la unidad de recién nacidos presentaban la lesión renal aguda durante la primera semana de vida. Y esta incidencia es alta, la incidencia que estamos hablando de los pacientes que nacen a menores de 30 semanas de gestacional corregida, que más o menos corresponde hacia los 7 meses, 7 meses y medio, que casi el 50% de esos pacientes han presentado un deterioro de la función. Esto que me genera una alta mortalidad, que los pacientes se puedan complicar en la unidad de recién nacidos y puedan morir, y el alto riesgo por enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué estrategia nosotros les implementamos en las unidades de recién nacidos? Mire, esos pacientes evalúe cómo le están dando los líquidos y que tengan un buen aporte de agüita o de soluciones o de leche o de cosas para mantener una buena hidratación en esos pacientes. Vigile y corrija si esos pacientes están teniendo algunos trastornos en unas sustancias específicas en el riñón, que es como el sodio, que es un electrolito que, digamos, tiene un buen aporte, que va de la mano con el agua, y que si nosotros tenemos una alteración en esto, los pacientes pueden tener algunas complicaciones. Haga una prevención de los medicamentos que está usando, que son tóxicos para el riñón, y otras medidas que nosotros podemos tener es, pues, haga un adecuado manejo de las infecciones, haga que ese corazón funcione lo mejor posible para que perfunda los riñones, para que le llegue la sangre a todos los riñones, y evite darle también mucho oxígeno a los pacientes, y también controlar el que no le llegue oxígeno, o sea, que tenga un balance, un equilibrio en esos pacientes. Y si los pacientes requieren un medicamento, como son los diuréticos, que son un medicamento para favorecer que ellos orinen, úselos con cuidado, no los use permanentemente en todos los pacientes. Entonces, hablando de la nefrotoxicidad, nosotros vamos a ver que la nefrotoxicidad, hay medicamentos que por obvias razones vamos a encontrar en las unidades de recién nacidos y que es imposible no usarlos. Pero si los vamos a usar, pues entonces usémoslos en la menor dosis efectiva y en el menor tiempo posible. Eso es importante para todos los que están en las unidades de recién nacidos, y es lo mismo para las mamitas que están por fuera y que ya tienen sus niños ya grandes. Por ejemplo, si van a usar ibuprofeno, traten de evitar el ibuprofeno en muchos de estos pacientes. Pueden usar más el paracetamol, el acetaminofén, si es que tienen esas condiciones. Y si lo van a usar, úsenlo en periodos cortos, muy cortos. ¿Cómo podemos entender el término de la nefrotoxicidad, doctor? Entonces, nefrotoxicidad, el nombre es toxicidad, pues es un tóxico que el nefro como tal es la parte de nefrología, nefroprotección, o sea que es riñón, y tóxicos es un tóxico que digamos, me envenena el riñón, que me lo va intoxicando, que va deteriorando, y son algunas sustancias. Nosotros tenemos nefrotóxicos como algunos medicamentos, y algunas sustancias también son nefrotóxicas. Por ejemplo, sustancias nefrotóxicas, los tés chinos, que tienen alto contenido de mercurio e intoxican el riñón. ¿Listo? Algunas esencias herbales, como productos herbales, también van a producir intoxicación en el riñón. Entonces son sustancias que en total, digamos, me pueden afectar las células normales que tenemos en el riñón, tanto al punto de matarlas. Y si las matamos, pues vamos disminuyendo esa función. Acá en los neonatos, pues hay medicamentos que producen eso. Son medicamentos que básicamente son algunos tipos de antibióticos o algunos medicamentos que los usamos en la unidad de recién nacidos, que son normalmente de uso común. Y en eso generamos la estrategia que, pues sí, de pronto sí se requieren usar, pero si se requieren usar, pues hagan unos controles específicos. Y si el paciente está presentando una lesión renal, pues haga algo. Para eso estamos tomando la creatinina. La creatinina es una sustancia que tenemos nosotros en la sangre, que proviene de nuestros músculos y que se elimina por parte del riñón. Para que lo entendamos, si esa creatinina no la limpia el riñón, entonces nos va a intoxicar a nosotros. Pero es un punto de valor para ver cómo está funcionando el riñón. Si yo tengo una creatinina alta, está implicando que el riñón no está funcionando muy bien porque no lo está limpiando. Entonces, aquí nosotros hacemos seguimientos con las creatininas en esos pacientes después de iniciado el medicamento al tercer día, y en esos pacientes que tenemos alto riesgo de que estemos intoxicando el riñón con algunos medicamentos. ¿Cuáles son los pacientes? Pues los pacientes que estamos usando por más de 4 días algunos tipos de antibióticos como son los que tenemos ahí, o 3 o más medicamentos que estén considerados como nefrotóxicos, y en esos pacientes hay que generar una estrategia de mayor seguimiento para determinar que no estemos intoxicando, que no estemos matando el cerebro.
Y Segundo, ah, sí, un poquito. pregúnteme, doctora, tranquila. Quisiera, si nos regresa a su anterior diapositiva, porque a veces tendemos a la automedicación y me parece que esta palabra tiene que ser aprendida, integrarla a nuestro vocabulario y además identificar los medicamentos, porque a veces tenemos en nuestro botiquín en casa o de repente alguien nos dice, ¿por qué no le das un ibuprofeno? Y me parece que a lo largo de la vida, quienes son mamás, bien pueden estar pendientes de este medicamento, de estos medicamentos. Sí, correcto. Ese es un punto importante porque es que la automedicación es algo, una conducta totalmente errónea. Y yo sé que muchas veces tenemos problemas para acceder a los servicios médicos, pero tenemos que procurar asistir a un médico que nos defina si el medicamento es óptimo y adecuado para la salud de nosotros. Tampoco lo que le sirve al vecino nos va a servir a nosotros. Nosotros Ujú, tenemos que saber que cada uno de las enfermedades son únicas y se representa totalmente distinto en cada persona y que pueden requerir distintos tratamientos. Muchas veces cometemos datos erróneos que tenemos algunas infecciones que son de características virales, ahorita que estuvimos con el COVID, con la pandemia, y resultamos tomando una gama alta de antibióticos, los cuales nos van a generar algunos procesos de alteración también en la función. Entonces, sí, es muy importante definir eso, no se automedique. ¿Listo? Vaya a un médico que por lo menos pueda orientar la mejor forma o la mejor terapéutica para tener unos mejores resultados. ujú. Gracias. ¿Qué hacemos con los pacientes que ya nacieron? Nosotros tenemos que valorar en las unidades de recién nacidos y vamos a evaluar la tensión arterial. Entonces, una pregunta importante, ¿a los niños se les toma la tensión arterial? A todo el mundo se les toma la tensión arterial. Entonces vamos a ver ahorita una imagen súper bonita, pero ya les voy diciendo que sí se le toma la tensión arterial a todos los niños. Determinemos cuánta sangre es la que limpia el riñón desde a la semana de vida y si cuando complete ese niño ya una edad de 40 semanas, o sea, una edad término ya por fuera, o sea, nosotros sumamos que si nació de 36 semanas, completó 4 semanas, ya completa las 40 semanas de edad gestacional corregida. Si nació de 32, pues son 8 semanas que le quedan faltando para completar las 40 semanas de edad gestacional corregida, que es un embarazo a término. En ese momento también tiene que uno valorar cómo está funcionando el riñón y evalúe si este paciente está botando proteínas, que era lo que yo les decía, si se está dejando ese colador que en nuestro riñón está dejando que salgan algunas sustancias que no deberían salir. Y también evalúe el tamaño de los riñones. Esta es una imagen súper bonita para que entiendan cómo se puede tomar las tensiones, cómo hacemos nosotros. Esta es de mi consulta, en la cual yo hago la toma de la tensión arterial de una forma muy tranquila para los pacientes, tomando su lactancia. Si ven, el niño está con el oxígeno portable, o sea, está con una bala de oxígeno porque tiene una displasia broncopulmonar crónica, que es un factor de riesgo, ya tener el hecho de tener una enfermedad pulmonar y le estamos tomando la atención para corroborar si ese niño está teniendo datos de hipertensión o no está teniendo datos de hipertensión. Entonces, ¿cómo es que vamos a evaluar? Pues esta evaluación aquí en Colombia la establamos tanto por el neonatólogo, por el pediatra o por el nefrólogo pediatra y vamos a registrar en una ficha especial que ahorita se las voy a mostrar cómo tomamos unos datos como son la tensión arterial, si falló el riñón, si, cómo está funcionando el riñón y la ecografía renal si tiene alguna alteración. Y cuando completa las 40 semanas de gestación corregida, también pues vamos a tener una segunda valoración tanto por el nefrólogo pediatra o el neonatólogo o el pediatra para garantizar qué ha pasado con la función renal en ese tiempo, si tuvo algún percance y generar alguna estrategia. Cuando miramos las ecografías del riñón, nosotros nos estamos viendo que el riñón de un recién nacido puede medir desde 4.4 centímetros, más o menos 0.31. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que puede tener desde 4 centímetros básicamente hasta casi 4 centímetros y 7 milímetros. Entonces nosotros miramos esos riñones primero por el tamaño y segundo por el volumen con una estrategia de una fórmula específica que es un cálculo matemático que nos va a dar el volumen, porque lo ideal sería
o lo que se tiene en las publicaciones es determinar si están completando las células del riñón, someterlos a una biopsia renal a los niños, y nadie vamos a someter en una biopsia renal a un recién nacido solamente para contar cuántas células tiene el riñón o saber si tiene un déficit de células. Entonces, con esta fórmula que es indirecta, nosotros podemos saber y decir, uy, ese paciente sí puede tener compromiso en el volumen renal y tener unos riñones pequeños que al final pueden tener una alteración. Esta ficha es la ficha que es muy bonita, es una ficha de riesgo neonatal. Nosotros, aunque evaluamos los pacientes que son menores de 36 semanas y menores de 2.500 gramos, mientras estamos haciendo la adaptación aquí en Colombia, iniciamos con pacientes menores de 32 semanas o menores de 1.500 por obligación que se han visto por nefrología pediátrica en las unidades de recién nacidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un paciente que la mamita tuvo una infección, que es una corioniditis, que es una infección del líquido amniótico que estaba infectado, ese niño ya tiene un factor de riesgo para que se disminuyan las células del riñón. Si el paciente le falló el riñón durante el primer tiempo, también eso me va a generar un riesgo para que las células del riñón no estén. Si tiene enfermedad pulmonar crónica, como es la displasia broncopulmonar, son niños que después del nacimiento duran 4 semanas más con oxígeno, son niños que tienen enfermedad pulmonar y son niños que van a tener una disminución también del número de células en el riñón. Como esta ficha se lleva durante mucho tiempo, si el niño más adelante, ya hacia los 2 años, está teniendo obesidad, o si el niño es hipertenso, o si el niño bota proteínas, o si el niño durante los primeros 30 días recibió nefrotóxicos o ha tenido en algún momento de la vida una intoxicación de su riñón por algún medicamento, es un factor de riesgo. Y si tiene alguna normalidad en la ecografía del riñón o en la anatomía del riñón, también es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo los clasificamos nosotros? Si no tienen ninguno de lo que dijimos antes, el paciente pasa a ser un riesgo moderado y ese paciente no tiene que ir a nefrología pediátrica. Si el paciente presentó alguno de los factores de riesgo previamente descritos en la tabla que teníamos, se considera que es un paciente de alto riesgo para enfermedad renal crónica y tiene que tener seguimiento por nefrología pediátrica los 2 primeros años obligatoriamente, con unas estrategias específicas. Y si es de muy alto riesgo, si tiene más de 2 condiciones previas que fue las que nombramos en la tabla, pues el paciente tiene que tener un seguimiento mucho más cercano por nefrología pediátrica. Para eso, si tenemos un riesgo alto, que es el amarillito, acá lo semaforizamos para que tuviera un impacto en los médicos, en los neonatólogos, en los nefrólogos y pudieran darse cuenta si tiene un riesgo alto, o sea, un factor de riesgo, nosotros lo tenemos que ver en la consulta de nefrología pediátrica cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Y ese paciente que le hacemos nosotros seguimiento, primero miramos cómo son los patrones de crecimiento. Segundo, estamos tomando la tensión arterial del paciente, identificando si tiene alguna alteración. Y tercero, estamos haciendo un término muy bonito, que a la doctora Erika también le gusta, que es la alfabetización en nefroprevención. Enseñarles a los papás y a todas las familias cómo puede proteger ese riñón, cómo tener una vida saludable, una adecuada alimentación, cómo evitar los nefrotóxicos y cómo proteger este riñón para que este riñón, cuando cumpla los 18 años, continúe en las mismas condiciones que está, teniendo un rendimiento óptimo. Si el niño tiene un muy alto riesgo para enfermedad renal, ese paciente durante el primer año de vida lo vamos a ver cada 3 meses y en el segundo año de vida lo vamos a ver cada 6 meses, con las mismas condiciones, toma de la talla, toma de la tensión arterial y la educación. Pero aparte de esto, el niño, después de que sale de los 2 años, se ve por nefrología pediátrica cada 2 años hasta que cumpla los 18 años. Y hacia los 8 años, o cuando tiene una talla de 1 metro con 20 centímetros, se le toma una cosa que se llama monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un aparato que se le coloca en el brazo, que le toma la tensión arterial durante 24 horas, unas oscilometrías, o sea, un régimen de cada hora o cada hora y media le está tomando la tensión, con lo cual nosotros monitorizamos si ese paciente durante su cotidianidad presenta rangos de hipertensión. Y ahí entablamos cómo manejar esa hipertensión para que, como factor importante, aparte de ser preteno y de tener la hipertensión, no me progrese la enfermedad renal. Esta era la estrategia que nosotros tuvimos. Y en conclusiones, nosotros ya logramos, desde este momento, cuando les estoy dando y compartiendo esta información, ya ustedes están entrando en esta estrategia que yo les estoy diciendo. Les estoy diciendo bienvenidos y gracias por ser partícipes en esto. Porque ya les estoy diciendo a ustedes, mire, ustedes están teniendo en cuenta que si el niño nace antes de tiempo, tiene riesgo. Y ya están reconociendo que estos niños que nacieron con bajo peso, que son prematuros, son una población de alto riesgo para enfermedad renal. Ahora,
En Colombia nosotros logramos implementar unas estrategias las cuales han venido siendo adaptadas por distintas instituciones. No les puedo decir que el 100% de Colombia esté manejando el consenso, porque la política como tal se está instaurando hasta ahora, se está evaluando y se está dando algunas condiciones porque esto genera de todas formas unos costos en salud. Pero la prevención es algo importante, porque es más costoso, digamos, manejar las complicaciones de una enfermedad a la prevención. Es mucho más costoso manejar un paciente en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, en algunas condiciones, que haber hecho prevención previamente en ese paciente y con algunas estrategias evitar que esos pacientes llegaran a este punto. Entonces, se están logrando implementar estas estrategias y un punto importante es que siempre es valioso soñar y que los proyectos de investigación que nosotros hacemos generen este impacto en la salud, que fue lo que yo pensé hace mucho tiempo y que consolidado lo hemos hecho con la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica y con la Asociación Colombiana de Neonatología y con el programa Canguro. Para eso, nosotros hicimos la socialización de este consenso que se hizo en noviembre del año pasado con la asistencia de 400 participantes que son neonatólogos de todo Colombia, en los cuales se incluyeron ya para este programa y ellos ya saben que tener un paciente con menores de 2.500 gramos o menores de 36 semanas es un paciente que tiene alto riesgo. Entonces ya cumplimos por lo menos el de visualizar el paciente como una población de riesgo, ya lo estamos haciendo igual que lo hicimos hoy. Y claro, la adaptación de este consenso se ha hecho en algunas ciudades principales de aquí de Colombia, como Cali, Medellín, Popayán, Ibagué, Tunja, Barranquilla y Bogotá, en algunas instituciones, no en el 100% de las instituciones de salud de cada una de estas ciudades. Pero es tan importante que nosotros hemos tenido réplica de estos y la curiosidad por algunos países, como son Argentina, Chile, México, Ecuador, Guatemala. De por sí con Guatemala, en el día de ayer, en la noche, estuvimos presentando este consenso y generando estas estrategias y ellos queriendo adaptarlas también para su sistema de salud, viendo que en cada población es distinta dependiendo de su régimen de salud y de su situación, digamos, de posibilidades para lograr estos programas de nefroprevención. Entonces, con esto también aseguramos que la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal nos incluyera en el capítulo de salud renal, con lo cual se piensa dar todo esto o adaptar este consenso a nivel de Latinoamérica, que es algo muy importante. Entonces, el impacto que hemos tenido con estas estrategias es algo bueno y que espero que les pueda a todos servir. Y esto es algo importante, que juntos lo hacemos mejor. Entonces, esto es algo para que nosotros como médicos necesitamos siempre el apoyo de todo el personal sanitario, pero el principal apoyo que necesitamos es el apoyo de los familiares, de las mamitas, que estén pendientes, que lleven y que siempre consideren que sus pacientes pueden tener algún riesgo y que pueden tener alguna alteración. Pues muchas gracias, doctor Juan Guillermo. Felicidades por llevar este sueño a una política pública y por todo el esfuerzo que usted ha tenido y todo su equipo en implementar pues estas acciones en pro de la salud de la población, en este caso de los neonatos. Y lo veo en la familia, ¿no? Porque cómo impacta la enfermedad renal en un miembro tan pequeñito, pero también pienso en las mamás, en los papás, ¿no? Pensar en los hermanos, ¿no? Entonces, creo que son acciones que van sembrando una semillita y que lo que queremos es la salud renal de estos bebés que en 10 años, en 15 años, bueno, pues en la medida que podamos cuidar ese riñoncito, esos riñoncitos. Pues Muy importante, y un punto importante es la inclusión de las familiares y de los papás a apropiarse de la salud de sus niños. No solamente está esto determinado para que la salud de los niños corresponde a los médicos o al personal de salud, sino que ellos tienen también un punto muy importante para ayudarnos a nosotros. Exacto. Y justo pues hoy, en el Día del Niño, queremos hacer este llamado a cuidar la salud de nuestros pequeños y quienes ya observaron algunos factores de riesgo, tomar acciones. Desde cuidarnos durante el embarazo, en el caso de las mujeres, y todos participar en cuidar nuestra alimentación, porque ahorita que mencionaba el consumo de sal, que a veces es como
parece que no lo percibimos porque ya en todos lados encontramos sabores salados. Entonces, muchas gracias, felicidades a todo el equipo y bueno, pues estaremos en otra ocasión compartiendo más acciones que ustedes han realizado y pues creo que hay un gran camino todavía por seguir en esta área de la salud renal. Muchas gracias, doctora Erika. Gracias por este espacio, por la invitación y la participación y gracias a las mamás por estar o a todas las personas que están acá por este espacio y por acompañarnos y permitirme llegarles con esta información a ustedes. Gracias. Muchas gracias por compartir este espacio y bueno, pues seguimos con la siguiente ponencia. Cualquier duda, cualquier pregunta, con todo gusto nos las pueden enviar para hacérselas llegar al doctor Juan Guillermo y en su momento, pues darles claridad sobre cada pregunta. ¿Ok? Bueno. Gracias.